Dios te bendiga en esta hora. Le damos gracias a Dios que estás aquí en este momento, en este tu programa Firmes en la Verdad. Este es un espacio donde creemos que la palabra de Dios sigue siendo verdad, sigue trayendo vida y sigue dando esperanza. Si estás pasando por situaciones, por luchas, pruebas, dificultades, aquí queremos recordarte que Cristo te ama. Él quiere bendecirte sin importar las circunstancias. La Biblia nos enseña que el ser humano enfrenta diferentes problemas en su vida, problemas universales, problemas que afectan a todo el mundo, a todas las personas. Y estos problemas no solamente son físicos y sociales, que sí hay muchas situaciones, pero también son espirituales y existenciales. Vivimos tiempos difíciles, hay enfermedades, hay guerras, hay necesidad, hay sufrimiento, hay carencias. Aún hay miedo a la muerte, pero la Biblia nos muestra que Jesucristo no solamente vino a traernos palabras bonitas, agradables, sino también vino a trabajar en estas cuatro áreas existenciales, estas cuatro áreas que afectan la vida del ser humano, estas cuatro áreas que nos afectan, y Él nos vino a mostrar que Él tiene control de todo. Y en este momento vamos a estar analizando estas cuatro áreas que, si nosotros entendemos, las comprendemos y vemos que Él tiene el control de todo, eso va a cambiar absolutamente nuestra vida de una manera radical. Así es que te invito a que te quedes con nosotros unos minutos donde podamos estar analizando, vamos a estar viendo la escritura juntos, vamos a estar viendo qué es lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere para ti, para mí. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios para empezar ahí, estar analizando y estar viendo. Y quiero que vayamos allá al libro de Romanos en el capítulo número 3, versículo 23, donde podemos analizar ahí en la escritura que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto pecamos. El pecado es el primero problema que debemos de entender, que debemos de comprender y que debemos atacar, porque puedes tener dinero, puedes tener salud, puedes tener todo lo que tú quieras, pero si no tienes a Dios en tu vida, si no tienes a Cristo, déjame decirte que no hay nada que puedas hacer, porque un día va a llegar el Señor a levantar a su pueblo, y va a levantar a todos aquellos que fueron redimidos, se dio el pago, porque la paga del pecado es muerte, y nuestro pago es pasar una eternidad separados de Él. Pero dentro de su gran amor, Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que ahí está la oportunidad que todos tenemos, que sabemos que el pago se tiene que dar cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros hacemos algo incorrecto, siempre hay consecuencias. Cuando nos corrompemos alguna ley, sabemos que si tú rompes una ley, un ejemplo muy claro y muy sencillo es que si tú te pasas un semáforo y te mira la policía, él te va a parar, te va a dar un ticket, vas a ir a la corte, y en la corte no te van a decir: no te preocupes, se te pasaste el alto. No, vas a tener que pagar el pago de esta multa, porque siempre la justicia reclama que haya un pago por el error cometido. Y de la misma manera, como tenemos un Dios justo y maravilloso, el pago del pecado es la muerte. Así es que en la justicia de Dios tiene que haber un pago. Y porque como nosotros todos somos pecadores, estamos condenados a una existencia sin Él, a una eternidad sin Él. Dice que Dios mandó a su hijo para que diera el pago por nosotros. ¿Y cómo lo analizamos? Y ahí a través de la escritura vemos que Él nos dice que porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero déjame decirte que el pago ha sido dado para que nosotros ahora tengamos una vida diferente. Dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo vino a morir por ti y por mí. Y luego vamos a ver cómo es esto, cómo sucede, de qué manera pasa, cómo que Cristo vino a hacer eso. Y vamos a ver, mira aquí lo que dice la palabra de Dios. Entró Jesús una vez en Capernaú después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos. Y dice que de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice que les predicaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe en Dios viene por el oír,
y el oír de la palabra de Dios. ¿Y por qué necesitamos tener fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que tiene fe tiene que creer que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces estaba él predicando la palabra y dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía, donde yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico, mire lo que le dijo. Escuche bien esto, la paga del pecado es la muerte, porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero aquí dice, cuando va a sanar a este paralítico, mire lo que le dice, no le dice, primero no le dice levántate y anda. Él puede hacerlo rápido, pero mire la acción que dice. Y esta palabra se queda aquí para que nosotros la entendamos. Tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¡Qué palabra tan tremenda! Aún cuando pasamos situaciones, dificultades y cosas, si tú le entregas tu corazón a Cristo, dice que Él puede perdonar tus pecados. Antes que poder tener sanidad, antes que poder tener otras cosas que tú necesites, primero necesitas el perdón de Dios. Primero necesitas entender que como hemos pecado, necesitamos ser redimidos y Cristo viene y dice, tus pecados yo te los puedo perdonar. ¿Y cómo te los voy a perdonar? Si tú me aceptas como tu Señor. Cuando tú le aceptas como Señor, Él ya dio el pago en la cruz del Calvario para que ahora tú tengas vida y vida en abundancia. Entonces dice que aquí estaba él y le dice a este varón, tus pecados te son perdonados. Déjame decirte algo interesante. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones porque decían, ¿por qué habla este así? ¿De qué manera está diciendo esto? Esto es blasfemia. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Ellos sabían eso. La gente sabía eso. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Para todo aquel que pregunta que quién es Jesucristo, Él perdona pecados y el único que puede perdonar pecados es Dios. Ahí te la dejo. Está la palabra de Dios que nos enseña. El pecado nos separa de la presencia de Dios y ningún esfuerzo humano puede resolverlo. Pero mire aquí, dice que le dijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Jesucristo no solamente es capaz de sanar tu cuerpo, pero primeramente es capaz de sanar tu alma, perdonar tus errores, tus deficiencias, tus pecados. Él hizo algo que solo Dios puede hacer, pagar por nuestras culpas. Mire lo que dice nuevamente la palabra de Dios, vamos a estar analizando ahí. Mire lo que dice en Isaías 53. Desde el Antiguo Testamento ya estaba establecido que había un plan para redimirte a ti y a mí, que Dios ya de antemano sabía cuál era el plan que tenía. Y mire lo que dice Isaías 53:4, cientos de años antes de que viniera Cristo, ¿ok? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y luego dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Gloria a Dios. Todos hemos pecado, pero vino un Salvador del mundo. ¿Cómo no entregarle tu corazón a Cristo? ¿Cómo no darle tu vida al Señor si Él es capaz de perdonar tus pecados? En el mundo tendremos aflicción, tenemos dificultades, hay problemas que nos atacan, hay cosas que nos afectan, pero la primordial de todas es el pecado que nos separa de la presencia de Dios. Y Cristo vino a quitar esa barrera. Cristo vino a quitar ese pecado de nosotros. Déjame decirte, dale una oportunidad al Señor. Él te quiere bendecir, Él te quiere ayudar
Él te quiere dar una vida diferente. ¿Cómo negarte ante eso? ¿Cómo negarte ante esa oportunidad que Dios te da de poder recibirle, de poder aceptarle, de poder tenerle en tu vida? Él viene y sana. Mire lo que dice después. Vamos a ver allá en Mateo 4:23. Y recorrió Jesús Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Nuevamente, qué labor tan tremenda, qué labor tan linda tenemos nosotros que hemos aceptado a Cristo, que un Dios perfecto use personas imperfectas como nosotros para ser portadores de bendición. ¿Por qué portadores de bendición? Porque ahorita mismo, cada oportunidad que tienes tú de hablar la palabra de Dios, cada oportunidad que tú tienes de traerle a la gente, de mostrarle lo que Dios tiene para ellos, Dios te va a bendecir y Dios va a bendecir a otros. Te bendice a ti porque te da cada vez más fortaleza, más fuerza, más entendimiento de que Dios hace cosas grandes en tu vida, de que Dios tiene el control de todo, de que Dios tiene tu vida en sus manos y quieres que ahora los demás puedan ver eso. ¿Por qué estoy aquí en este momento dialogando contigo a través de la pantalla? Porque yo quiero que tú también tengas esa bendición, porque quiero que tú le des la oportunidad a Cristo. Dale una oportunidad. Te reto a que le dé la oportunidad al Señor para que Él pueda transformar tu vida. Te estoy demostrando a través de la palabra de Dios, por eso te lo pongo aquí en la pantalla, para que tú lo veas y luego si quieres vayas y lo regreses y puedas analizar a través de tu escritura. Dice que y predicando el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Él llegó al lugar que llegaba, la gente era transformada, era cambiada, era reformada. Por eso debemos de seguir ahí y ver en la palabra de Dios que nos va mostrando y nos va enseñando. Entonces dice, cuando empezó a leer la primera vez que estuve en la sinagoga, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y vino y citó Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los ojos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios mandó a Cristo a transformar al mundo y ahora Él tiene el poder y la autoridad para poder perdonar tus pecados, para poder darte una vida diferente, para poder transformarte, para que tú puedas ver la gloria de Dios a través de Cristo, conocer a Dios a través de Él, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no es a través de esta escritura? Por eso están aquí en la pantalla, para que tú puedas verla y no digas que solamente son opiniones personales, sino que veas que a través de la escritura, Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo anduvo haciendo bienes y sanaba a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanaba a todos los exprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Dios no es indiferente a tu situación, a tu problema y a tu necesidad. Este mundo está en declive, el enemigo está atacando la creación de Dios, a su mejor creación, a su creación más preciada, al ser humano. Por eso es que te invito en esta hora que le des la oportunidad a Cristo, porque no solamente le decían al principio, no es problemas de enfermedades, no es problemas de sociales, que sí los hay, pero el problema principal es que hay problemas espirituales que afectan nuestra vida, que nos atacan, porque si estamos en pecado, estamos separados de Dios y el enemigo, somos terreno fértil para él, pero cuando entramos a la presencia de Dios, cuando nos acercamos a Cristo a través de la Escritura y le damos la oportunidad a Dios de que entre en nuestro corazón y conocemos la verdad y esta verdad nos liberta porque conociendo la Escritura, esta Escritura que nos transforma, que nos moldea, que nos enseña que Cristo es el Rey, el Señor, el Creador del universo y que Él nos da la oportunidad a nosotros de tener una vida diferente si nosotros le entregamos nuestra vida de Él. Dice la palabra de Dios que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
Él vino al mundo, estuvo hace más de 2000 años aquí, vino a transformar el mundo de una manera tan tremenda y vino a mostrarnos al Dios de los cielos, porque a Dios de los cielos nadie lo conocía, pero cuando le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre, él decía, si me conocen a mí, conocen al Padre. En este mundo, como les decía, hay situaciones, hay problemas y todo, entendimos, ya tenemos en nuestra vida, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Cuando viene la enfermedad, sabemos que Él tiene el control, que Él sabe lo que está pasando, Él no te va a dejar, Él no te va a soltar, Él sí nos muestra y nos dice a través de su palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, yo he decidido confiar en Cristo Jesús, he decidido que Cristo es mi Señor, es mi Salvador y que yo voy a creerle a pesar de cualquier problema, de cualquier situación. Mire lo que dice nuevamente, vamos a seguir a la palabra de Dios, aquí está, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de del que la sujeta en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aún la naturaleza, en estos días tuvimos que estar aquí, llevamos un par de días que nos dijeron que deberíamos de mantenernos en el hogar porque iba a venir un tiempo frío, un tiempo donde las calles iban a estar llenas de hielo y aquí en esta área donde vivimos no estamos acostumbrados a manejar cuando hay hielo, cuando llueve y está bajo cero la temperatura, empieza al agua a formar hielo y a patinarse los carros. La naturaleza afecta, vivimos en un mundo lleno de caos, desastres, crisis, incertidumbre, guerras, enfermedades. Hace unos cuantos años, en el 2020, tuvimos esa pandemia que afectó al mundo entero, que estuvimos también encerrados durante un tiempo, no se permitía salir a ningún lado, tenías que estar, mucha gente murió, mucha gente padeció enfermedades, algunos de nosotros conocemos a alguien o alguna persona que tuvo un familiar que pasó por situaciones y enfermedades que eso les afectó. El mundo está lleno, pues, como les decía, estas cuatro cosas que afectan: el pecado, la enfermedad, la naturaleza y la muerte. Y vamos a estar analizando otra escritura nuevamente aquí en Romanos 8:20. Como les decía, fue la creación es sujetada delante de Dios. Yo recuerdo la historia que cuando estaba Jesús con sus discípulos ahí en su barco, andaban en el mar de Galilea, aquel lugar donde tuvimos el privilegio de conocer, estar ahí en ese lugar donde la presencia de Dios todavía después de cientos, aún de miles de años, se sigue sintiendo el poder de Dios ahí en ese lugar de una manera tan maravillosa. Y pudimos ver en ese lugar cuando analizábamos la escritura y veíamos, y dice que cuando estaba él, subió en la barca, iban en la barca y dice que el mar se puso turbulento y que tuvieron miedo sus discípulos y que cuando estaba él ahí relajado, descansando, dice que le llamaron y dijeron, Señor, Señor, ¿cómo es que no ves si podemos aquí morir por esta situación? Y dice que cuando él, en el momento que él exclamó su voz y dijo al viento que se calmara, aún el viento se calmó, porque Él tiene el control sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza. Él tiene el control de todo porque Él creó todo. Él está fuera del mundo en el sentido de que él no está regido por el tiempo, él no está regido por el espacio, él no está regido por la materia. Él creó estas tres cosas, él creó el tiempo, el espacio y la materia. En el principio era el tiempo, que él creó los cielos, era el espacio y la tierra, que es la materia, las tres cosas que se unen para que todo lo que conocemos es a través de eso, pero Él está fuera de todo eso, Él puede ver todo, Él tiene el control de todo, Él es omnisciente, omnipresente, Él tiene poder, Él sabe todo, Él tiene el poder de todo y nosotros somos sus hijos y somos pertenecemos a Él, hemos aceptado como nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios nuevamente, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿me escuchó? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él tiene el control de todo. ¿Cómo no amar a Dios si nos muestra a través de su palabra tan linda?
Dios no le dijo a la tormenta. Y usted analice la Biblia, ahí están, ¿no?, los evangelios. Hay tantas bendiciones, tantas cosas tan lindas, tan agradables. Jesús no pide permiso. Jesús tiene el control, Él es el rey. Él tiene el control de todo. Nosotros, como que somos privilegiados en tener hijos, muchas ocasiones a nuestros hijos tenemos que decirle que no, no todo a lo que nos piden nuestros hijos se lo concedemos, no todo lo que quieren hacer nuestros hijos lo dejamos que lo hagan, porque nosotros que ya vivimos más años ya sabemos que muchas veces lo que están pidiendo no está bien y lo que quieren hacer no está bien, y nosotros tenemos que poner, ser adulto de la familia y poner límites y decirle esto se puede hacer y esto no se puede hacer. ¿Cómo decirte entonces si nosotros le decimos que Él es mi padre, y cuando le digo, Señor, dame esto, haz esto, y Él me dice que no, yo tengo que aceptarlo porque Él es mi padre? Porque aunque mis hijos me dijeran, no, si yo lo voy a hacer, no, estás bajo mis reglas y estás sujeto a mi autoridad y no lo vas a hacer. De la misma manera, si nosotros queremos, el principio de autoridad es la obediencia. Primero tenemos que aprender a obedecer a Dios para poder ser bendecidos. No le podemos decir a Dios lo que tiene que hacer. Dios sabe lo que es bueno para nosotros, sabe lo que nos agrada, nos conviene. Por eso siempre que oramos le decimos, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, muéstrame tu voluntad en mi vida. Muéstrame a través de esta lucha, de esta situación, porque nuevamente la enfermedad va a llegar, la naturaleza va a atacar, las enfermedades, aún este cuerpo se va a desgastar, este cuerpo va a terminar al final del tiempo volviendo al polvo de donde salió. Pero nuestro espíritu va a ir adelante a la presencia de Dios y vamos a estar allá con Él, nosotros viviendo la eternidad con Él, agradándole y glorificándole. El mundo piensa que el mundo, que el cielo, dicen jugando, no, es que yo no quiero ir al cielo porque es muy aburrido. Déjame decirte, nadie tiene idea de lo maravilloso que es, porque es tan incomprensible. Aún Pablo, cuando dice que fue llevado al tercer cielo, dice que él vio cosas que aún no le fue permitido ni siquiera decir, pero un día nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, un día vamos a estar con Él, un día vamos a estar con nuestro Creador, el cual vino y nos dio una oportunidad a través de su sacrificio. Gloria a su santo nombre. Él tiene el control de todo, le digo nuevamente, y vamos a ver, entonces, Él tiene el control del pecado, porque dice, tus pecados te son perdonados, y te lo reitera nuevamente el día de hoy, en este momento. Si tú le entregas tu corazón a Cristo, tus pecados van a ser perdonados. Él tiene control sobre las enfermedades. Entrégale tu vida a Él, entrégale tu corazón a Él, dale tu vida a Él y Él te va a ayudar. Y aún como decía, dice su palabra de Dios que estaban tres varones que iban a perder la vida. Dice, nosotros no vamos a hacer lo que no le agrada a Dios, a pesar de que no nos rescatara de este problema. Y esa es la condición que entendemos cuando ya amamos a Cristo, cuando ya sabemos que Él pagó por mis pecados, cuando ya te lo garantizo, si tú le entregas tu vida a Cristo, si tú le entregas tu vida al Señor, tu vida va a cambiar de una manera radical, vas a vivir una vida diferente, vas a ver las bendiciones, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas y tú vas a tener paz que como el mundo no la puede dar, y aún en situaciones y aún en enfermedades, aún en dolencias, tú sabes que mi Redentor vive y yo voy a estar con Él para siempre. Ya no dependo de que si me sana o no me sana, ya no dependo de que si me da o no me da, ya no dependo de que si tengo o no tengo, ya ahora mi dependencia es de Cristo y es para Él y Él es mi Señor, Él tiene control de todo. Yo le entrego mi vida a Él y le digo, Señor, tú sabes mejor que yo te sirvo a ti, yo te entrego mi vida a ti y vivo para ti, para agradarte a ti. Nuevamente decíamos, vamos a seguir continuando, cerrando el último punto, en el cual antes el enemigo tenía control. Antes de que Cristo viniera, el enemigo tenía el control. Leíamos Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Déjame decirte, dice la palabra de Dios para que tú lo analices y apúntale si quieres y ve a ver. No me creas a mí, ve lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el humano en promedio vive 70 años y los más robustos 80. Muchos ya
al llegar a los 70 años ya aún el cuerpo empieza a perder esas capacidades de hacer muchas cosas y si no nos cuidamos todavía mucho peor, si después no cuidamos lo que comemos, no cuidamos nuestra salud, terminamos pagando las situaciones, pero al final de cuentas este cuerpo se va a desgastar. 60, 70, 80 años que vivamos no es nada comparado con la eternidad. Así es que yo te invito a que entiendas que esto es importante. Aquí Dios te va a bendecir, garantizado, garantizado Dios te va a bendecir, pero no servimos a Dios por lo que nos da, no servimos a Dios por las bendiciones, servimos a Dios porque sabemos que Él ya nos libertó del pecado, ahora somos sus hijos, ahora pertenecemos a Él y ahora vivimos para Él a tratar de agradarle día con día, porque dice su palabra de Dios que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Necesitamos entender que debemos de hacer lo que es correcto, lo que le agrada a Dios y cómo lo vamos a hacer si no estudiamos la escritura, si no conocemos lo que nos dice, si no conocemos lo que está ahí. No podemos decir que amamos a Dios si no leemos la Biblia, porque ¿cómo vamos a conocer a Dios si no a través de la escritura? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no a través de meditar en Él, conocerlo a Él, acercarnos a Él, orarle a Él? No se trata solamente de pasar un minuto, unos minutos. No estoy hablando que vayas a tal o cual iglesia, a tal o cual denominación. Lo que te digo, que te acerques a la palabra de Dios y Dios te va a ir moldeando, te va a ir enseñando y te va a mostrar, porque después vas a ver y dice la palabra de Dios que necesitamos congregarnos porque es una responsabilidad de cristiano, de aquel que sirve a Dios. Cuando empezó la iglesia primitiva, dice que se congregaban diariamente. Ahora no lo hacemos diariamente, pero necesitamos hacerlo las veces que tenemos nuestros servicios en las iglesias, donde nos congregamos, debemos estar ahí, pero los días que no vamos, también debemos estar conectados con Dios. No somos hijos de Dios no solamente cuando vamos a la iglesia, somos hijos de Dios todos los días de nuestra vida, así como mis hijos, mis hijos son mis hijos durante toda mi vida, de la misma manera nosotros somos hijos de Dios durante toda la vida y de esa manera necesitamos actuar y vivir como si fuéramos de manera agradable para Dios, debemos de luchar y esforzarnos. Así es que mire lo que dice nuevamente ya para estar cerrando en el capítulo número 11 de Juan, dice la palabra de Dios, dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús perdona pecados, Jesús sana enfermedades, Jesús controla la naturaleza y ahora dice que aunque mueras, tú vas a vivir. Algo que nos vuela la cabeza, nos vuela el conocimiento que tengas, las ideas que tengas, las teorías que tengas, las creencias que tengas. Si tú no entiendes, Él dijo, Él vino antes de morir, dijo que iba a morir para pagar por nuestros pecados y luego de 3 días iba a resucitar y lo cumplió. Y como es que así que lo cumplió, yo le creo y le creo a su palabra. Y dijo Jesús mismo lo dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, gloria a Dios. Jesús enfrentó la muerte y la venció. Qué linda palabra de Dios. Qué lindo es saber que mi Redentor vive y que en Cristo yo soy más que vencedor. Y te invito a que no importa lo que estés pasando, no importa la situación que estés pasando, entrégale tu corazón a Cristo, dale una oportunidad a Él y Dios te va a bendecir, Dios te va a mostrar. Mira, vamos a seguir viendo ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Decía Pablo, si no hubiese resucitado, te podíamos decir nuestra idea, la filosofía, nosotros pensamos, nosotros creemos y así hay muchas teorías, así ahí hay muchos profetas, hay muchas personas que se levantan, que traen ideas y filosofías y dicen esto y aquello, pero todos ellos, a excepción de mi Señor, todos esos que traen ideas, pensamientos, aún los apóstoles tuvieron que morir, todos han muerto, pero hay alguien que murió,
pero murió para que nosotros tuviéramos vida, murió para que nosotros fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir, para pagar por nuestros pecados, y ahora nosotros le recibimos y sabemos que Él resucitó. Yo tuve el privilegio de haber estado en aquel lugar, en Jerusalén, donde está la tumba vacía. De allá no está ahí, mi Señor. Él resucitó y ahora vive para siempre, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque sin resurrección no hay cristianismo, y sin Cristo no hay cristianismo. ¿Por qué somos cristianos? Porque seguimos a Cristo, porque sabemos que Él resucitó, porque sabemos que Él cumple su palabra. Y dice en San Juan 14, no se turbe tu corazón. En la casa de mis padres muchas moradas hay, y si no fuese así, no, yo no te lo hubiera dicho. Y vaya voy para prepararles lugar, para que donde yo esté, ustedes también estén. Así es que Él fue a prepararnos morada para que nosotros estemos en aquel lugar. Vamos a vivir 70 y 60, 70 años, y si nos acercamos a Él, aquí nos va a bendecir, nos va a dar paz, nos va a dar bendiciones más allá de la que merecemos, si tú te acercas con un corazón verdadero y sincero, porque cuando te acercas a Cristo Jesús, Él transforma tu vida, Él te va moldeando, te va enseñando cómo ser mejor padre, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor hijo, cómo ser mejor persona, porque aún muestra, dice que nosotros debemos de ser cada vez mejores padres, debemos de amar a nuestros hijos, debemos de respetar a nuestros padres y a nuestra madre para que nos vaya bien en la vida y nuestros días sean prolongados. Debemos de trabajar como dice, como si lo hiciéramos para Él, porque cuando nosotros vamos al trabajo debemos demostrar que somos hijos de Dios. No nos andamos escondiendo, no nos andamos tratando de escondernos para no hacer el trabajo, no nos robamos nada, sino que hacemos las cosas como si fuera para Dios, porque la gloria se le debemos a Él. Y si somos hijos de Dios, vamos a tratar continuamente, y Él nos va moldeando, nos va enseñando, nos va guiando. Dice que aún nos va dando la capacidad, el conocimiento. Dice Santiago 1:5, que si nosotros le pedimos a Él, Él nos va a dar la sabiduría para poder caminar, para poder servirle, no solamente a cuentagotas, sino sobreabundantemente. ¿De qué manera? Que entre más me meto a la palabra de Dios, entre más me acerco a la palabra de Dios, entre más le pido al Señor, más me va moldeando, más me va enseñando, más me va mostrando. Cuando yo hubiera imaginado que cuando estaba allá en México en mi juventud, pasando carencias que pasamos, siempre agradecidos con nuestros padres que hicieron lo mejor por nosotros, pero pasábamos situaciones, dificultades en cuanto a lo económico, en tantas situaciones. Vivíamos en el lugar, en aquel tiempo me recuerdo que las estadísticas decían que vivíamos en el lugar más peligroso del planeta, ahí en el lugar que vivíamos. Cuando imaginaba que cuando yo dije voy a ir a Estados Unidos a buscar una nueva oportunidad, y dije voy a llegar a ese lugar para buscar una economía mejor, hacer otras cosas, no, y encontré algo mejor, y que eso es a Cristo Jesús para mi vida, y empecé a buscarlo y empecé a acercarme, y aún se lo dije a mi padre, yo no vine a cambiar religión, yo vine a ese Dios que yo, en el cual creía desde mi juventud, vine a querer conocerlo más, porque aprendí a ver que ese mismo que murió en la cruz del Calvario es en el cual que yo creía desde pequeño, el cual yo me habían inculcado a creer, pero ahora yo le amo, ahora yo le busco, ahora no necesito que alguien me diga que me necesito acercar a Él, porque ahora yo le amo y le busco de todo mi corazón, y te invito en esta hora que tú lo hagas de la misma manera, porque si tú buscas a Dios, Él te va a bendecir. Les decía nuevamente, no hubiera imaginado que un día iba yo a poder estar ahí en aquellos tiempos de mi juventud, que no teníamos nada, vinimos a este país, conocimos al Señor, y ahora tuvimos el privilegio de estar en Jerusalén, en Israel, y estar ahí. Y ahora, por eso te digo que Cristo es bueno, Cristo es maravilloso, y ahora aún me ha permitido cada día más aprender no solamente inglés, sino a un hebreo. Ahora, gracias a Dios, estoy aprendiendo, y no lo digo para que digan, ay, qué inteligente, qué capacidad. No, nuestra inteligencia y nuestra capacidad viene del Señor. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Busca y teme al Señor, y búscalo, y Él te va a bendecir, Él te va a dar bendición, Él te va a llenar de conocimiento y de capacidad, te va a hacer un hombre que no eres loco. Dice que como esposo, dice que nos enseña a suplir para nuestro hogar, porque
porque aquel que no suple para su hogar es peor que un incrédulo. Pero no solamente suplimos económicamente, sino nos encargamos de la espiritualidad, del cuidado, de la protección, de todo lo que necesitamos hacer, de aún tratar a nuestra esposa cada día mejor, de la manera que a Cristo trató a la iglesia, así tratar a nuestra pareja, de la manera que Cristo nos trata a nosotros, así tratar a nuestros hijos, de la manera que Él nos va moldeando y nos va enseñando, porque el Hijo de Dios es victorioso, es vencedor y tiene la vida eterna garantizada, no por nuestras buenas obras que las hacemos, porque es consecuencia, porque dice la palabra de Dios que si le amamos, haremos su voluntad y guardaremos sus mandamientos. Si tú me amas, guardarás mis mandamientos. Y luego dice en San Juan, dice que si nosotros le buscamos y escudriñamos la palabra de Dios, Él nos va a mostrar que ahí está la vida eterna y Él nos va a libertar. Y si el Hijo de Dios nos liberta, seremos verdaderamente libres. Él vino a vencer la muerte, Él resucitó y Él nos da vida y una vida diferente. Gloria al santo nombre. Dice Mateo 28, versículo número 5. No está aquí, pues has resucitado, como dijo, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Tuve el privilegio de estar ahí, tuve la bendición de ver con mis propios ojos la tumba vacía y ahora decimos y podemos decir como en aquella ocasión, y ya para cerrar, cuando estaba el Señor visitando recién que había resucitado, andaba visitando a sus discípulos y en una de esas ocasiones no estaba Tomás, el cual la mayoría sabe, le conoce Tomás el incrédulo, y dijo Tomás, no le creo hasta que pueda yo ver que tiene los hoyos en sus manos y en su costado. Y llega el Señor y le dice, ¿quieres ver? Tócale aquí, tócale acá. Y dice, Señor, oh Señor mío y Dios mío, dice, y le dijo el Señor, Jesús le dijo a Tomás, porque viste, creíste, más bienaventurado todo aquel que sin ver cree. Y yo te digo, créele a Dios, porque Dios es real. Dios existe y Dios es verdadero. Este mundo está pasando por situaciones, el enemigo está trastornando este mundo, aún debemos de tener cuidado, inclusive con la inteligencia artificial que puede hacer que creamos cualquier cantidad de cosas que no son coherentes, que no son verdaderas, pero debemos de creerle a Dios porque seguimos diciendo firmes en la verdad, que la verdad es la palabra de Dios. El último versículo en esta noche, Juan 14:1, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Jesús perdona pecados, sana enfermedades, calma la naturaleza, controla el mundo y nos da el privilegio de ir al Padre. Dios te bendiga en esta hora. Gracias a Dios que has estado hasta aquí. Yo te digo, dale una oportunidad al Señor, dale una oportunidad a Cristo. Él quiere transformar tu vida, Él quiere cambiar tu corazón, Él te quiere ayudar, Él te quiere bendecir. Solamente permítele que Él te toque, que Él te ayude y Él te guíe. Y déjame decirte, si tú le entregas tu corazón a Cristo, si tú le confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, te garantizo porque lo he vivido, que Dios va a cambiar tu vida y de tu gente que amas y que te rodea, y después tú mismo vas a poder ver cuando analices esta palabra tan maravillosa, que tan linda es, y ya después ese amor te va a hacer que tú puedas hablar a otros de las maravillas de Dios. Lo que te estoy hablando no es fábula. Ahí tengo historias que me puedo pasar aquí horas y horas. Ese programa, Firmes en la Verdad, lo formé con el objetivo de que alguien pueda escuchar en algún momento, en lugar donde se encuentre, ya sea aquí o ya sea en México, ya sea en otro lugar, en otro país, que pueda escuchar que hay un Dios que sigue teniendo poder, que fue capaz de cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, yo te pido en esta hora que bendigas a todos aquel que ha estado y se ha quedado hasta el último momento, hasta este momento, en este diálogo que hemos tenido para agradarte, Señor. Todos lo hacemos para darte la gloria, la honra. Tú eres, Señor, tú eres el Dios, el Rey de Reyes, Señor, señores. Tú mandaste a tu Hijo a morir por nosotros y ahora nosotros tenemos vida. Ahora ya somos hijos tuyos. Ahora somos real sacerdocio, nación santa,
pueblo elegido por ti, Padre Santo, y no solamente para ser bendecidos, sino portadores de bendición, Padre. Yo te pido que todo aquel que esté pasando por un problema, una situación, una necesidad, que tú le bendigas, que tú le toques, que tú le ayudes, Padre Santo, que tú transformes su vida y su corazón, y para que un día podamos estar en la gloria, primero aquí recibiendo tu bendición y un día estar eternamente agradecidos contigo, dándote las gracias porque no estamos separados de ti, Padre Santo, porque Cristo murió por nosotros. Dios te bendiga en esta hora. Mantenernos firmes en la verdad de Cristo. Dios es bueno, Dios te quiere bendecir, Dios está ahí dispuesto a ayudarte, Dios está dispuesto a bendecirte. Firmes, firmes para Cristo. Dios les bendiga en esta hora y nos vemos la próxima vez. Amén.